Animadores de la guerra. Esta mañana hablamos de algunos de los obstáculos que hay para lograr un acuerdo diplomático. Hablamos también de los elementos que buscamos en una salida negociada, de la gente que entiende que no hay una solución militar para esto. Pero ya mencioné esta mañana que queríamos dedicar la tarde a hablar específicamente de la otra mitad de la historia. Dentro de la administración Trump, él se enfrenta a muchos obstáculos. Tiene un grupo de personas dentro de su propio equipo que están presionando activamente por una solución diplomática al conflicto con Irán. Pero hay otro sector que ejerce una enorme presión, tanto dentro como fuera, especialmente a través de los medios de comunicación en Estados Unidos. Y aquí hay que hacerse una pregunta. ¿Quién es realmente el mayor animador de los ataques militares? Pues bien, esto se publicó hace solo unas horas en Truth Social por el propio presidente Trump. Y ahí ves los primeros 4 paneles. Parece que hay una pizarra, Barack Obama, y supuestamente él dice, esto debe de ser de 2015, oye, negociemos con Irán. Y luego aparentemente eso de ahí representa a Irán y se puede leer lo que pone. Después ves que acabo de decir Barack Obama, Joe Biden también dice, oye, negociemos. Y se ve la misma respuesta, supuestamente, del lado iraní. Luego Trump añade otro par de paneles y repite lo mismo que los iraníes decían en el otro lado. Y supuestamente, negociemos. Ahora bien, el presidente Trump ha sido tajante muchas veces. De hecho, si viste algunas de mis publicaciones en X durante el fin de semana, habrás visto que puse una en la que aparecía con una imagen de una bomba que decía, gracias por su atención a este asunto. Como decía, que buscáramos un acuerdo negociado, asegurando que prácticamente ya lo teníamos cerrado y que todo se iba a anunciar pronto. Y luego publica esa imagen de una bomba cayendo. Así que incluso él mismo está dando información contradictoria. Si dentro está recibiendo mensajes y consejos contradictorios, también los está transmitiendo fuera. Nadie sabe realmente cuál es su posición en todo esto. Ahora mismo no se sabe, y estoy seguro de que con el tiempo se aclarará. Pero por ahora no está claro si el presidente Trump está siendo influido por toda esa gente o si simplemente es inestable y va cambiando de opinión entre buscamos una solución diplomática y buscamos una solución militar. No lo sé. Pero lo que está muy claro es que esta gente probablemente tampoco lo sabe. Y los que están animando a que haya más guerra simplemente redoblan la apuesta. Es decir, van a tope. Venga, pisemos el acelerador hasta el fondo. Sí, ese es el plan. Gracias, Gary. Bien, eso es. Entonces, ¿quiénes son realmente los que animan aquí? Parece que el presidente Trump tiene casi una especie de doble personalidad. Un minuto, apuesta por la diplomacia, y al siguiente, ahí van las bombas. Pero echemos un vistazo a quienes intentan aprovecharse de esto y a lo que está ocurriendo. Déjame situar un poco el contexto. Ha habido al menos 2 ocasiones, en las últimas 2 semanas que yo sepa, en las que aparentemente se dio la orden de iniciar operaciones de combate y luego tuvieron que cancelarla o retirar la orden justo antes de ejecutarla. Trump lo admitió en un caso. Y en el otro, algunas fuentes que tengo me dijeron, sí, estábamos listos para actuar. Estábamos al borde del abismo y luego nos ordenaron retirarnos otra vez. Así que, al menos en 2 ocasiones, estábamos preparados, y él se echó atrás. Nadie sabe con certeza qué están diciendo ahora esas personas que están dentro. Algo así como, vale, llevémosle otra vez al límite y veamos si esta vez conseguimos que dé el paso. Y 2 de los principales en todo esto, como hemos mostrado demasiadas veces, por desgracia, son Lindsey Graham y Jack Keane. Y tenemos ejemplos recientes de ambos. Ayer, en los programas políticos del domingo, fue Lindsey Graham quien encabezó la ofensiva. Creo que hemos llegado a un punto muerto en las negociaciones. Yo animaría al presidente a que busque reducir aún más la capacidad militar de Irán. Han quedado muy debilitados, pero todavía hay objetivos que podrían debilitarlos más desde el punto de vista militar.
Lo que estoy pidiendo es golpear a este régimen. Si haces lo mismo de siempre, obtendrás el mismo resultado. Golpéalos más fuerte. Quizá hagan un acuerdo si los presionas lo suficiente. Pero ahora mismo, creo que están intentando aguantar hasta que nos cansemos. Creo que están jugando con nosotros. Y en palabras del propio presidente, creo que están locos. Bueno, quiero decir, ¿qué podría ser mejor para una solución diplomática que eso? Llamar locos a tus oponentes, a tu gente. Ya vimos que Trump ha dicho alguna versión de eso antes. También vimos al secretario de Estado Pompeo decirlo de forma directa, y ahora lo dice un senador de Estados Unidos. Quiero decir, ¿por qué sería fácil negociar con alguien a quien estás demonizando constantemente y además llamas loco? ¿Por qué ibas a llegar a un acuerdo negociado con alguien que consideras loco? Y claro, ese es precisamente el punto. Ese es el mensaje implícito aquí. Lo que personas como Lindsey Graham intentan hacer es influir en la mente del presidente y en menor medida en la de la población. No se puede llegar a un acuerdo con esta gente. Están locos. El secretario Rubio parece estar en ese grupo, y por lo que se dice, él es claramente, y de forma un tanto extraña, el secretario de de Estado, y está en el bando proguerra. Ya sabes que el secretario Hexet también lo está. No ha visto una guerra que no le encantara, y quiere lanzar más bombas y misiles cada día. Eso aquí se da por hecho. Pero fíjate, intentan meterte en la cabeza la idea de que con esta gente no se puede razonar. Son simplemente... el senador, ¿cómo se llama? Kennedy, de Luisiana, un gran defensor de todo esto. Son nazis religiosos, dice Lindsey Graham. Quieren matar a todo el que no sea como ellos, repite el senador Kennedy todo el tiempo. Así que bueno, lo que intentan es meterte en la cabeza que vaya, si son nazis religiosos, si no se puede negociar con ellos, y si lo único que quieren es matarnos, y en cuanto consigan la bomba la van a usar. Dios mío, no podemos llegar a un acuerdo negociado con esa gente. Puede que acepten algo, y luego, madre mía, nos ataquen justo cuando bajemos la guardia. Eso es lo que intentan meter en la mente, no solo de la población, sino del propio presidente Trump. Y cuando él dice y muestra imágenes como esas, entonces piensan, esto va por buen fino. Ahora, no hay nada de fondo en esto. Mira, Lindsey Graham está diciendo, vale, si haces lo mismo vas a obtener el mismo resultado. Así que de forma implícita viene a decir, bueno, lo que haya pasado en los primeros 40 días, eso no los ha hecho rendirse. Así que tenemos que hacer algo distinto. Iremos, no sé, quizá contra otros objetivos. No sé, quizá está pensando en usar armas adicionales. No tengo ni idea de qué armas adicionales podríamos tener. Me siguen en Perth bombas anti-bunker. Maimbe de crucero jazz de grinalcanse. Me siguen de crucero Tomahawk. Ni menen de tuck emensi duck. Hemos usado de todo. No tenemos ningún otro tipo de, digamos, misiles secretos que no hayamos usado ya y que a gran escala puedan hacer algo distinto a lo que hicimos la primera vez. Así que cuando él dice categóricamente, no puedes hacer lo mismo que hiciste la primera vez, tienes que hacer algo diferente. Vale, de acuerdo. ¿Qué? ¿Qué es lo diferente? No lo dice. Solo dice, probemos esto. Creo que fue justo lo que comentó entonces. Probemos esto, probemos algo distinto. Vamos, hombre. Una cosa es ser un animador de la venganza, y él dice que quiere hacer daño a la gente porque ya sabes, Lindsey Graham es el que suele decir, me encanta esto, estamos matando a la gente adecuada. A él simplemente le encanta eso. Así que está entusiasmado con hacer daño, con matar a toda la gente adecuada. Pero incluso si eres una persona malvada, sin moral, sin ningún reparo en matar a diestro y siniestro, inocentes o no, da igual, porque en su cabeza eso es simplemente cómo funciona la guerra. Aún así, al menos tendrías que preguntarte, ¿esto puede funcionar?
Porque si dices, odio a esa persona o a ese grupo y quiero acabar con ellos y tengo estos recursos para hacerlo, pero sabes que si lo haces, van a responder con una acción que perjudicará tus propios intereses, a tu país, que matará a tu gente y que puede hacer tambalear toda tu economía, incluso hasta colapsarla. Cualquiera con un mínimo de sentido moral o simplemente por instinto de supervivencia diría, vale, quizá esto no sea una buena idea. Me gustaría que funcionara así, pero todos nuestros recursos y todos nuestros activos que tenemos aquí, y todas sus capacidades defensivas y sus posiciones defensivas, sus búnkeres, sus montañas, esas ciudades de misiles, es simplemente demasiado. No tenemos la capacidad para eliminar todo eso. Así que supongo que tendremos que apretar los dientes y, no sé, vivir para luchar otro día, ver qué pasa más adelante. Sería una mala idea, pero menos mala que esta. En fin, ese es el senador Lindsey Graham. Creo que fue abogado en el ejército, así que tiene un pasado militar. Me parece que llegó a ser coronel en la reserva. Pero por lo visto, no pasó demasiado tiempo estudiando los asuntos militares en sí, solo los códigos legales y todo eso. Así que bueno, en su caso es distinto. Es otra cosa si se trata, supuestamente, de un general de 4 estrellas retirado, que fue subjefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos y que se supone que es el máximo experto en todo lo relacionado con lo que es o no posible en términos militares. Pero voy a mostrarte un par de cosas del general King. En la primera, va a hablar sobre lo que yo he defendido como el objetivo principal, que es la teoría de irse y dejarlo. Verás que, al parecer, no sé si lo ha sacado de nuestro programa o de otros, desde luego no soy el único que lo defiende, pero parece que le preocupa mucho que eso pueda ocurrir. Así que, de nuevo, él tiene la posibilidad de coger el teléfono y hablar con Trump, y ahora lo está haciendo en Fox News, donde sabe que Trump lo ve, y también va a hablar con otra gente. Escucha lo que dice sobre el plan de irse y dejarlo. Watch what he says about the walk-away plan. Creo que su objetivo ha sido, primero, conseguir un alto el fuego para detener la guerra, con la promesa de un acuerdo, y después, alargarlo todo lo posible para ejercer la mayor presión política y económica sobre el presidente. Creo que siguen intentando hacer eso ahora, mientras tratan de negociar con nosotros a través de los pakistaníes. Siguen interesados en el acuerdo, o al menos eso dicen. Yo no me lo creo. No creo que lo hayan estado nunca. Pienso que en realidad todo se reduce a ganar tiempo, a alargar esto hasta que el presidente, en algún momento, por esa presión política y económica, acabe poniendo fin a la campaña y declare la victoria, en lugar de volver atrás y terminar el trabajo. Simplemente declara la victoria. Sí, claro, sería una idea terrible, pero aquí está el asunto. Si no hay un plan válido para lograr ese objetivo, si no puedes terminar el trabajo, si no hay medios militares para hacerlo, entonces sería una completa locura, una estupidez, decir adelante, volvamos a hacerlo. Intentar otra vez lo que ya fracasó la primera vez, sabiendo lo que va a venir de vuelta hacia nosotros. Y eso de que no están buscando una solución negociada, eso también es, por supuesto, una mentira. Creo que os lo mostramos esta mañana. Gary, si puedes poner ese vídeo de ahí abajo, el que se llama Supreme. Es el asesor militar del líder supremo de Irán, de hoy mismo, y está advirtiendo que si se reanudan las operaciones militares, ellos van a atacar. Pero él, siendo militar, en realidad está dando prioridad a la diplomacia. Sobre la negociación, la República Islámica ha puesto ante vosotros el camino menos costoso. La República Islámica os está diciendo que si continuáis con la guerra, haremos que el pueblo estadounidense sufra y que la economía estadounidense sufra. Irán está aquí para una negociación justa con vosotros. Ahora, también es importante señalar algo. ¿Por qué estamos metidos en esto? Él dice ahí, Jack Keane dice en su comentario que, bueno, ya sabes, los iraníes no quieren negociar un acuerdo, que lo único que quieren es alargar esto.
Pero ¿por qué estamos aquí, General Keane? ¿Por qué estamos siquiera en estas negociaciones, General Keane? ¿Fue porque ellos empezaron una guerra y nosotros intentamos ponerle fin? ¿O fue porque la empezamos nosotros y ahora tratamos de negociar una salida porque no pudimos ganarla en el campo de batalla? Tal vez convendría repensar eso. Esa es la realidad. Así que la idea de que ellos quieren alargar algo que empezamos nosotros es sencillamente absurda. No quieren alargarlo, quieren acabar con la guerra. Ni siquiera querían empezarla. Y tenían una oferta diplomática excelente, que sinceramente no creí que pudiéramos conseguir. Y aún así, la ofrecieron 2 días antes de que el presidente Trump la tirara a la basura y empezara esta guerra. Y ahora está intentando salir de ella como puede. En lugar de reconocer la realidad, tenemos a este general de 4 estrellas que quiere meterse todavía más en problemas. En vez de intentar salir del agujero o subirse a una escalera, quiere seguir cavando más hondo. Y no se quedó ahí. No solo dijo, me preocupa la teoría de que se retire. Le preocupa que Trump se canse, se marche y haga justo lo que Daniel Davis está proponiendo en el programa Daniel Davis Deep Dive. Y dice, no, ¿sabéis qué? De verdad tenemos que seguir cavando más en este agujero. Creo que vamos a volver y a terminarlo. Creo que ahí es donde estamos, porque el presidente entiende bien en qué punto están los iraníes. No van a hacer un acuerdo de fondo. Y mira, durante estas casi 6 semanas, nuestra inteligencia sobre los objetivos ha mejorado claramente. Además, ahora tenemos suficientes municiones para poder cumplir la misión. Nos quedaban unas 2 semanas de campaña, Stuart, cuando la detuvimos. Aún queda cerca del 30% de los objetivos. Tenemos que acabar con eso. Eso significa reducir las armas que tienen. Y por supuesto, incluye desmantelar las armas nucleares por medios cinéticos. Y también implica afrontar la realidad de su apoyo a sus grupos aliados, asegurándonos de que eso deje de existir. Así que Red Scott a sus exigencias maximalistas y todo. Ningún programa nuclear, ningún misil de largo alcance, ningún grupo proxy. Él no quiere nada de eso, aunque antes no conseguimos nada de ello. Y luego simplemente, no sé si es ignorancia o si está mintiendo, es imposible saberlo desde aquí. Pero déjame señalar algo. Primero, es como dice Lindsey Graham, que no puedes volver a hacer lo mismo porque vas a obtener el mismo resultado. Lo dijo de otra forma. Así que dice, ¿sabes qué? Ahora tenemos un mejor sistema de puntería y estamos sobrados de bombas. Vale, un par de cosas rápidas. ¿Me estás diciendo que antes no teníamos suficiente precisión, aunque alcanzamos 14,000 objetivos? De alguna manera no fuimos lo bastante listos, pero oye, en menos de 2 meses resulta que ahora somos muchísimo mejores. ¿Habéis conseguido alguna tecnología nueva, algo que antes no teníais? Quiero decir, ¿qué vais a poder afirmar con credibilidad que es distinto esta vez en cuanto a objetivos, a capacidades de inteligencia, ya sea con drones de vigilancia, con imágenes por satélite, con inteligencia humana, lo que sea, todo ese tipo de cosas, incluso lo que obtenemos del Mossad? ¿Ha llegado algo nuevo que no tuvierais la primera vez? La respuesta es no, por supuesto que no. Simplemente apuntáis mejor. ¿Qué se supone que significa eso? La primera vez fuiste un desastre, ¿y ahora no lo eres? No lo sé, pero no va a cambiar absolutamente nada de forma significativa. Luego dice, estamos sobrados de bombas. ¿Y qué? ¿Qué importa eso? ¿Qué más da si estás lleno de bombas? Ya lo estabas el 28 de febrero. Lanzaste 14,000 de esas cosas o contra esos objetivos. Creo que fueron más bombas que eso y también misiles, drones y todo ese tipo de cosas. Así que ya hiciste todo eso antes. Ya tenías objetivos antes. Sí, ya estabas lleno de bombas antes y no conseguiste nada. Y después esa afirmación patética. Bueno, ¿sabes qué? Quiero decir, habíamos avanzado un 70% y luego nos detuvimos. Y ahora tenemos que volver y terminar ese otro 30%. Como si básicamente Irán estuviera en cuidados intensivos
y todo lo que tuviéramos que hacer fuera aguantar, no sé, 2 o 3 semanas más, algo así. Eliminar esos últimos 30 objetivos, que por lo visto nuestra inteligencia y nuestros sistemas de localización ya conocían entonces. No lo sé, él no explica esa discrepancia, pero bueno, da igual. Volvamos y terminemos el trabajo. Me estás diciendo, y esperas que gente como nosotros, que prestamos atención, se lo crea, que habíais completado el 70% y simplemente os detuvisteis. Que la Casa Blanca dijo, sí, los tenemos contra las cuerdas, estamos a punto de destruirlos, y luego entraremos, tomaremos su petróleo, abriremos esta cadena de recursos, haremos lo que queramos, y simplemente nos paramos. Whatever we want to do, and we just stopped. I mean, come on, man. Vamos, hombre, no somos tontos. Si hubieras podido terminar el trabajo, lo habrías hecho. No hay manera, en toda la tierra de Dios, de que Trump, estando en una posición de poder, vaya a levantar el pie del acelerador. No es así como es él. Odia levantar el pie del acelerador. Quiere pisarlo hasta el fondo. Y si detecta cualquier debilidad y ve alguna fortaleza en sí mismo, va a seguir adelante hasta que desaparezcas. Así es como actúa. Así que no esperes que nos creamos eso. Entonces, claro, si eso no es verdad, si lo que estás diciendo no es verdad, volvemos a lo mismo. ¿Cómo vas a conseguir un resultado diferente con el mismo nivel básico de objetivos, con las mismas municiones contra los mismos blancos? De eso es de lo que no quieren hablar. That's what they don't want to talk about. Lindsey Graham just kind of said, well, let's try different. I don't know. Lindsey Graham viene a decir algo así como, bueno, probemos otra cosa, no sé, ataquemos otros objetivos, o no sé, lancemos desde otro ángulo, quién sabe. Pero amigos, cuando un misil impacta en Granite Mountain, da igual desde qué ángulo lo haga, da igual desde qué dirección venga, tiene que atravesar tanta roca que simplemente no puede, no tiene tanta capacidad de penetración. No ocurre. Muchos de esos lugares, como ya os he dicho, fueron diseñados para resistir una explosión nuclear. Así que ningún misil convencional va a conseguir lo que ni siquiera una arma nuclear puede alcanzar. Es algo evidente. Así que, si el presidente Trump escucha a esa gente, estará prácticamente garantizando que la declaración del general iraní que os he mostrado hace un momento se cumpla tal como él dijo. Y van a atacar todos esos objetivos de los que ya han hablado. Aquí vamos, plantas de desalinización de agua, infraestructuras, petroleras, gasoductos, todo tipo de instalaciones de gas, de todo, generación eléctrica, todo lo que se te ocurra. Han dicho que lo van a atacar todo, que ya tienen los objetivos marcados. Lo único que tienen que hacer, en el momento en que empiecen a caer las bombas sobre ellos, es accionar el interruptor y empezar a destruirlo todo. Y si Jack Keane, Lindsey Graham, Mike Pompeo, el general Kellogg, Victoria Coates, Rebecca Hendricks, toda esa gente llevan días en los medios suplicando a Trump que haga algo que sería casi suicida para nuestra economía y que desde el punto de vista militar no funcionaría. Hemos demostrado que eso no va a funcionar. Irán ha demostrado que puede resistir estos ataques, porque volverían a sufrir daños. Eso está claro. Si volvemos a hacer lo mismo, destruiremos muchas más cosas y habrá muchas más víctimas. Pero las cosas que realmente importan en la guerra, no vas a volar una montaña. No vas a destruir lanchas rápidas, ni otros tipos de torpedos submarinos que ni siquiera puedes ver. Ni siquiera sabes dónde están. Y tampoco vas a destruir esas ciudades de misiles. No vas a eliminar su red de apoyos y aliados. Todo eso es el verdadero obstáculo aquí. Eso es lo que el presidente Trump está combatiendo internamente. Así que, aunque hay gente, ya sabes, del ala de J.D. Vance y otros aliados suyos dentro del equipo, que intentan hablar con el presidente con sentido común y razonamiento para lograr un resultado de América primero, para no hacernos daño a nosotros mismos, el presidente Trump sigue vacilando, yendo de un lado a otro y acercándose peligrosamente al uso del poder militar. Y uno se pregunta, ¿cuántas veces puede llegar hasta el filo de la navaja y luego retroceder otra vez? Porque al parecer, según algunas noticias que salieron este fin de semana, también en el New York Times y en otros medios, el vicepresidente Vance
está enfrentado con el presidente Trump. President Vance is on the outs with President Trump. If he could fire him, he apparently would, is what one of the... Según una de las publicaciones, si pudiera despedirlo, aparentemente lo haría. Eso significa que está perdiendo cada vez más influencia. Así que, si vuelve a estar al límite, puede que la próxima vez no consiga hacerlo retroceder. Pero eso es solo una suposición. No tengo información sobre cómo funciona eso por dentro, solo lo que puedo deducir desde fuera. Y la verdad, no ha funcionado demasiado bien hasta ahora, salvo porque nos ha evitado volver a entrar. No nos impidió entrar la primera vez, pero al parecer sí ha servido un par de veces para alejarnos del borde. Lo que no se sabe es cuántas veces más va a pasar eso. It's just unknown how many times it's going to happen. That's not the only edge that we have to worry about, though. Pero ese no es el único frente del que tenemos que preocuparnos, porque también está el frente del lado israelí. Así que Benjamin Netanyahu, aquí desde luego no hay una postura única. Él tiene sus propios problemas. Ahora bien, uno de los puntos clave para cualquier posibilidad de llegar a un final negociado es la cuestión del Líbano. Porque Irán ha dicho, y creo que te lo enseñé esta mañana, en una de sus declaraciones publicadas en X, que enumeraban las cosas que intentan conseguir en el nivel 1, la fase 1, de un acuerdo negociado. Todo lo relacionado con lo nuclear quedaría para la fase 2, desde su punto de vista. Pero el primer punto, el número 1 en la fase 1, era el Líbano. Dice que tiene que haber un alto el fuego en todos los frentes, lo que incluye específicamente al Líbano, y eso significa Hezbollah. Y ya sabes, ese fue el acuerdo de abril que generó tanta polémica, que Israel intentó sabotear varias veces, volviendo a la guerra, y luego se echó un poco atrás. Creo que dijeron, básicamente, que Beirut quedaría fuera de los límites, pero que habría fuego defensivo en la parte sur, después de haber invadido el sur del Líbano y estar librando terrestre real contra Hezbollah, desde donde estos responden. Y a eso siempre lo llaman defensa propia. Pero, de alguna manera, eso ha pasado bastante desapercibido, tanto que el presidente Trump ni siquiera se ha molestado en prestarle atención. Pero no ha pasado desapercibido para el lado iraní. De hecho, los iraníes han dicho muy claramente que eso es algo importante. Según el Jerusalem Post, y también según el exministro iraní Abbas Araghchi, el régimen islámico no va a abandonar a Hezbollah. Así que básicamente está diciendo que eso no se negocia. Por tanto, si lo que queremos es llegar a un acuerdo negocio, tendrá que incluir al Líbano, lo que significa que Israel tendrá que combatir. Y por supuesto, no quieren hacer eso. Bueno, es mucho más que eso. Así que Netanyahu tiene problemas serios. En varios informes que he visto hoy, muchos de estos asuntos llevan tiempo acumulándose, incluso antes del 7 de octubre de 2023. Él ya estaba metido en todo tipo de líos legales y se enfrentaba a posibles cargos por corrupción y a otras acusaciones que podrían literalmente llevarle a la cárcel. Incluso siendo primer ministro o ex primer ministro, o quizá en el futuro, podría acabar físicamente en prisión, lo cual es algo increíble de imaginar hoy en día. Pero por lo visto, eso sigue siendo una gran preocupación para él. Y si esta guerra termina, volverá a estar de nuevo ante los tribunales. Muchas veces se supone que debería haber estado en el juzgado, pero siempre lo retrasa. Dice cosas como, bueno, tenemos estas contingencias, estas emergencias, no podemos ir a la prisión o no podemos ir al juicio, así que hay que aplazarlo para otro día. Pero claro, si hay un alto el fuego allí, si hay un alto el fuego en Irán, si no hay combates activos en ningún sitio, entonces puede volver a juicio. Y eso es justo lo que no quiere. Así que por un lado, está preocupado por eso. Y además, también está inquieto porque según los medios israelíes esta mañana, en la prensa en inglés, se dice que está, al menos según los informes, preocupado porque ahora tiene menos influencia sobre Trump que antes. Y claro, el presidente Trump, si quiere algo, lo consigue.
O si él no quiere algo, Israel no lo va a conseguir, por ejemplo, el tema del Líbano. Así que tiene cierta preocupación por eso. Bueno, dentro de su propio círculo más cercano, igual que el presidente Trump, hay algunos que quieren una solución negociada para cerrar este asunto y otros que no quieren en absoluto que se acabe, que no quieren levantar el pie del acelerador en el Líbano. Por ejemplo, Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas de Israel, pidió el lunes al primer ministro Benjamin Netanyahu que reanudara los bombardeos, concretamente en Beirut, como respuesta al aumento de los ataques con drones explosivos de Hezbollah contra tropas israelíes en el norte del país y en el sur del Líbano. Los drones explosivos que dañan a nuestros combatientes no son un destino inevitable, dijo en un comunicado. Por cada dron explosivo, deberían caer 10 edificios en Beirut. Así que está hablando de castigar masivamente a la población civil. Está diciendo, vale, sí, invadimos el sur del Líbano y estábamos arrasando pueblos enteros, literalmente borrándolos del mapa, igual que en Gaza. Y estamos intentando imponer esto contra cualquier ley internacional, contra cualquier norma existente, porque no fueron atacados, aunque ha habido intercambio de fuego con cohetes y otras cosas. Pero ni el Líbano ni Hezbollah atacaron a Israel, mientras que Israel sí atacó allí. Y literalmente han estado borrando todo físicamente del mapa a medida que avanzan por la zona. Así que, naturalmente, si atacas a alguien, vas a estar en guerra. Van a responder. Pues bien, lo que está diciendo básicamente Smotrich es, ¿cómo se atreve Hezbollah a responder? Deberían dejar que los borremos del mapa, que los echemos atrás y no hacer nada. Pero si responden, y si usan esos drones FPV como los que usan rusos y ucranianos entre sí, entonces, por cada dron con el que nos golpeen, deberíamos destruir 10 edificios civiles, de gente que no tiene nada que ver con los combates y que probablemente ni siquiera simpatiza con Hezbollah. Pero da igual, no importa. Vamos y los matamos allí arriba. Ese es un ejemplo de una persona. Claro, es miembro del gabinete. Está presionando a Netanyahu para que siga ese camino, lo que por supuesto sabotearía cualquier posibilidad de un acuerdo negociado con Irán. Pero no es solo Smotrich, que ya es conocido por eso. También está uno de los jefes del ejército israelí. El jefe del Estado Mayor, el general Eyal Zamir, dijo que Israel debería atacar Beirut en respuesta a los ataques con drones de Hezbollah contra tropas israelíes en el sur del Líbano, durante una reunión del Gabinete de Seguridad el lunes. Y hoy vuelve a decirse lo mismo, según fuentes confirmadas por el Jerusalem Post. Así que no es solo lo que dice él, lo que dice Smotrich. Incluso el propio jefe del ejército lo está diciendo. Entonces, ¿cómo va a decir Netanyahu si el presidente Trump le dice, vale, necesito que levantes el pie del acelerador, que pongas el freno en Líbano y dejes de luchar contra Hezbollah, simplemente deja de luchar contra ellos? No en Beirut, no en el sur del Líbano, pie fuera del acelerador, freno total. No sé si le pediría que se retiraran o simplemente que se quedaran donde están y dejaran de combatir. Probablemente lo segundo. Pero claro, Netanyahu está bajo una presión enorme para no hacer eso. Aunque también podría estar bajo una presión enorme por parte de Trump para hacer exactamente eso. Y la pregunta es, ¿cómo va a ceder ante eso? Porque todo lo que ocurra en Irán podría depender de lo que pase en Líbano o en Beirut, en cualquiera de los dos. Y fíjate, Israel también está preocupado por otras cosas, porque el tiempo no juega a su favor. No pueden seguir alargando esto sin más. Esto viene del Times of Israel, publicado hoy. Los informes de inteligencia indican que Irán está reconstruyendo su producción de misiles más rápido de lo esperado. Hemos mostrado varios reportajes en la prensa estadounidense últimamente que señalan que se destruyó menos de lo que pensábamos. Hasta un 70% habría sobrevivido y que siguen produciendo. Pero no solo han reparado sus instalaciones. 30 de las 33 fábricas de misiles, supuestamente las que están en la costa iraní, ya están de nuevo plenamente operativas, han sido reparadas.
y al parecer, incluso dentro de esas fábricas, están produciendo todavía más. Según los informes, Teherán ha reanudado la fabricación utilizando componentes que sobrevivieron, instalaciones subterráneas improvisadas y líneas de producción parcialmente restauradas, con ayuda de Rusia y China. El informe dice que los responsables de defensa israelíes creen ahora que Irán podría reconstruir su capacidad de drones en cuestión de meses y aumentar de forma significativa la producción de misiles balísticos en aproximadamente un año, quizá antes. Y eso, por supuesto, se suma a lo que ya estamos viendo que sobrevivió desde la primera vez. Así que todavía tienen un inventario importante, tanto de drones como de misiles. Y según a quien se escuche, esos inventarios son aparentemente bastante grandes o moderados. Pero sea cual sea la cifra real, y eso solo lo sabremos con el tiempo cuando se mire hacia atrás, sigue siendo considerable. Y ahora la prensa israelí está diciendo, bueno, nunca se sabe si lo dicen para presionar a las fuerzas de defensa de Israel para que vuelvan a actuar, o si realmente están siendo sinceros y diciendo, no, esta es la verdad. Así que no deberíamos volver atrás. Habrá que esperar y ver cómo resulta todo eso también. Pero, en fin, eso es lo que está publicando la prensa israelí, que según su inteligencia, la parte iraní es tan inteligente como siempre hemos sabido que lo son. Es algo por lo que Irán es conocido, que a pesar de todas las sanciones, a pesar de todos esos asesinatos que han llevado a cabo, de todos esos ciberataques contra sus instalaciones, siempre encuentran la manera de sortearlo y seguir manteniendo ese arsenal. Y ahora que ya estaba creciendo antes de esto, incluso después del bombardeo, están acelerando su capacidad, porque son inteligentes y han descubierto un montón de cosas. Así que eso refuerza mi argumento de que hay que apartarse. No hagas lo de bombas fuera, hazlo de márchate, porque eso es lo único que tiene lógica y sentido. No sigas cavando más hondo ni te metas en más problemas. No puedo insistir lo suficiente en esto. El daño que se haría a nuestro lado, sí, de forma insensata, escuchamos a gente como el general Keane, Lindsey Graham, Mike Pompeo, Mark Levin, todos esos. Si el presidente Trump escucha a esa gente, sería catastrófico para nosotros. Esperemos que no lo haga. Mira, quiero pasar a otro tema, porque en realidad es bastante importante, y es lo que está ocurriendo en la guerra entre Rusia y Ucrania. Como habrás visto hace poco, de hecho este fin de semana, ha habido ataques importantes de Rusia contra la propia Kiev. Creo que llevamos al menos 2 días seguidos viendo misiles Oreshnik impactando en sus objetivos. Si tenéis alguno de esos vídeos de recurso que usamos esta mañana, sería genial, porque están llegando imágenes realmente impresionantes desde Kiev. Y por lo visto, eso es solo un adelanto de lo que viene, porque en las últimas horas se ha publicado algo más. Rusia advierte de ataques contra centros de toma de decisiones en Ucrania. Y, según este artículo, es de la agencia rusa RIA Novosti, las Fuerzas Armadas han empezado a atacar empresas del complejo militar industrial en Kiev, incluidos lugares concretos dedicados al diseño, la producción, la programación y la preparación para el uso de drones por parte del régimen de Kiev, con la ayuda de especialistas de la OTAN encargados del suministro de componentes. El suministro de inteligencia y de información para los ataques se aplicará tanto a los centros de toma de decisiones como a los puestos de mando, advirtió el Departamento ruso. Todas esas instalaciones están situadas en la capital ucraniana. El ministerio instó a los diplomáticos y a los representantes en organizaciones internacionales a abandonar la ciudad lo antes posible y pidió a los residentes locales que no se acerquen a la infraestructura militar ni administrativa. Ahora bien, escuche, el presidente Putin ha estado recibiendo una presión creciente dentro de Rusia últimamente porque no ha conseguido ni siquiera alcanzar los objetivos de la llamada Operación Militar Especial, la OME, que eran hacerse con todo el Donbass. Y ahora ya estamos entrando en el 5º año.
Así que sí, está bajo presión. ¿Por qué no has estado haciendo esto? Una de las críticas que ha recibido es precisamente esa. ¿Por qué has mantenido los guantes puestos en todas esas áreas clave de Kiev? Si ahí están los centros de mando, si ahí están los centros de producción, ¿por qué los has dejado fuera de la lista de objetivos? Porque todo se concentra allí arriba. Pueden quejarse de lo que hace la OTAN y de esos 50 países que los apoyan y todo eso, pero van a decir, mira, como mínimo, esto es un conflicto militar. Sí, ahí arriba hay algunas imágenes realmente impresionantes. Vienen desde la capital y creo que en un momento veremos unas tomas bastante espectaculares de los misiles entrando de noche. Pero lo que dicen es, mira, que esto sea el comienzo de algo, no el final, porque tenemos que seguir haciéndolo. Si no, no tenemos ninguna posibilidad de ganar la guerra. Y de hecho, en los últimos días han aparecido varios artículos en la prensa rusa abierta debatiendo sobre esta guerra. A menudo decimos, bueno, allí no hay libertad de expresión ni nada parecido. Pero resulta que sí la hay, aunque limitada, porque si te pasas de la raya, puedes acabar en la cárcel. Y muchos ya han acabado allí. Pero, por ejemplo, esta mañana leí en uno de sus portales de análisis militar, creo que se llama Military Review, en ruso, un artículo que estaba traducido con el traductor de Google. Ha habido debates sobre los pros y los contras de continuar con esta operación militar especial o detenerla. Y gran parte de la discusión es algo así como, mira, el lado ucraniano sigue luchando. Da igual si reclutan gente por la fuerza o no, si hay movilización o no, siempre encuentran hombres para enviarlos al frente. Así que, por muchos que matemos, siempre hay alguien que los reemplaza. Y eso significa que no estamos destruyendo su ejército, simplemente sigue girando. Cada vez que muere uno, aparece otro, pero el ejército se mantiene más o menos estable. Las líneas del frente apenas se mueven, sobre todo por los drones. Y eso es otra cosa que se comenta en los medios y en los debates abiertos, que Ucrania ha avanzado mucho en sus capacidades con drones. Ha mejorado su capacidad para golpear detrás de las líneas rusas de forma más eficaz que antes, porque siguen investigando, desarrollando y creando capacidades que en algunos casos ni siquiera existían hace 6 meses. Y Rusia no ha encontrado una forma de contrarrestar algunas de ellas. Ya hemos mostrado, por supuesto, algunos de los ataques de largo alcance que han ocurrido en el interior de Rusia. Pero incluso las zonas operativas de retaguardia y las áreas de suministro han sido alcanzadas. Por eso, muchos analistas del lado ruso dicen, mira, no hay ninguna perspectiva de que esto termine en un futuro cercano, 1 año, 2 años, ni siquiera hay una fecha estimada de final. Así que, en realidad, no nos estamos haciendo ningún favor. No nos ayuda a seguir librando una operación militar especial en lugar de una guerra totalmente movilizada si no vamos a tener éxito. Al parecer, hay un grupo dentro de Rusia que dice, tenemos que acabar con la guerra, terminarla de una vez. Y no dijeron, al menos estos analistas no lo dijeron, cuáles serían las condiciones para eso. Pero sí afirmaron que no tiene sentido seguir luchando en algo que no podemos ganar. No tenemos los recursos ni el tiempo para lograr una victoria a bajo coste. Y por supuesto, hay otros analistas que opinan justo lo contrario. Dicen, no, sí que podemos y debemos seguir avanzando. Debemos presionar con más fuerza. Y uno se pregunta si eso forma parte de lo que empieza a pasar ahora, porque están empezando a atacar esas instalaciones. Es la primera vez que algunas de ellas son alcanzadas. Ha habido drones y otras cosas golpeando objetivos en Kiev desde hace tiempo. Pero lo importante, los centros de toma de decisiones y los líderes hasta ahora habían estado fuera de los objetivos, fuera de los límites. Pero ahora, al parecer, ya no. Y en el último comunicado de hoy, el ministerio ruso dijo algo así como, extranjeros, diplomáticos, todos debéis salir de Kiev. Y desde luego, los residentes,
Manteneos alejados de esas instalaciones militares o de los centros de decisión, porque vamos a por ellos. Así que presumiblemente, cuando se ponga el sol esta noche, probablemente en el programa de mañana, tendremos más videos que mostrarte sobre eso. Pero podría ser algo bastante importante. Ucrania también ha... sí, esos de ahí son algunos de los videos. Esos son algunos de los más impactantes de anoche. Y por lo visto esta noche viene mucho más. Pero fíjate, no hay nada que se pueda hacer para detenerlo. Quiero decir, con las defensas aéreas que tiene Ucrania, estaban literalmente indefensos ante esto. Así que, si Rusia decide que eso es lo que va a hacer, sí, aquí se puede ver uno de los misiles volando por el aire, y otro, incluso se ve como cae al suelo, sin que nada lo intercepte. De hecho, incluso en ese de ahí, no se ve ningún misil interceptor despegando. Es que estamos hablando de Kiev, por el amor de Dios. No es una ciudad cualquiera, es Kiev. Y si son tan vulnerables a los misiles rusos dentro de la ciudad, imagina cómo estarán en otras zonas del frente. Así que Rusia tiene bastante control sobre eso. No es un dominio total, todavía tienen algunas limitaciones, pero algunas. Y si miras el tipo de misiles que tienen, Rusia tiene claramente la ventaja ahora mismo. Así que pueden cumplir sus amenazas si deciden atacar algunos centros importantes de toma de decisiones, instalaciones de misiles o fábricas clave. Van a hacerlo, porque literalmente no hay nada que los detenga. Mientras tanto, el lado ucraniano, en cierto modo, está intentando ampliar su alcance. La semana pasada os mostramos cómo tanto Karaganov como un par de figuras rusas bastante conocidas decían algo así como, oye, tenemos que escalar el conflicto hacia Europa. Tenemos que golpear los mismos tipos de objetivos que ellos están atacando en Kiev. Hay que golpear sus ciudades, sus fábricas de misiles y de drones, y otros lugares donde tienen centros logísticos, lo que sea, puntos que están canalizando capacidades militares letales hacia Ucrania. Tenemos que golpearles allí. Pues bien, resulta que no son solo los rusos los que están pensando en expandirse, sino que incluso se dice que Zelensky también lo está considerando. Ha habido un aumento de tropas ucranianas desplazadas al sur de Bielorrusia. Y claro, uno puede pensar, Bielorrusia, ¿por qué allí? Al menos, por lo que yo he visto, no se ha informado de una concentración masiva de tropas rusas en Bielorrusia, como sí ocurrió cuando empezó la guerra en febrero de 2022. Pero Ucrania está moviendo tropas hacia allí, y hay algunas sugerencias de que él podría estar esperando que Bielorrusia entre en la guerra. Así podrían librar una batalla allí, y entonces él podría mirar hacia la OTAN y decir, necesito ayuda ahora. Es otro país contra nosotros. Estamos luchando en dos frentes. No podemos hacerlo solos. Necesitamos que vengáis a ayudarnos físicamente. No sé si realmente lo haría o no, pero desde luego se nota que le encantaría. Lleva intentando conseguir eso desde que empezó la guerra, hace ya casi 4 años y medio. Si está intentando hacer eso, es algo que debemos vigilar de cerca. Mientras tanto, tenemos al propio Putin, que acaba de aprobar una ley muy interesante, la ha firmado hoy mismo, que autoriza el uso de fuerzas militares para, cito, proteger a los ciudadanos rusos en el extranjero. Según este informe, el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó el 25 de mayo una ley que en la práctica le permite invadir otros países bajo el pretexto de proteger a los ciudadanos rusos. La legislación, aprobada por la Duma estatal rusa el 13 de mayo, faculta al presidente ruso para ordenar el envío de tropas al extranjero con el fin de proteger a ciudadanos rusos que se enfrenten a arrestos, detenciones, juicios u otras formas de persecución, reales o percibidas, por parte de naciones extranjeras o tribunales internacionales. Y uno se pregunta, ¿por qué ahora? ¿Por qué están aprobando esa ley justo ahora? Porque quizá recuerdes que en los meses previos a esta guerra que empezó en febrero de 2022, hubo una oleada de leyes que se aprobaron y que permitieron a Rusia
ayudar al Donbass con su propio ejército. Tenían algunos acuerdos con las provincias de Donetsk y Luhansk para apoyarlas. Luego reconocieron su independencia y al final acabaron incorporándolas a la Federación Rusa. Así que ha habido momentos en los que en Rusia se cambiaron las leyes justo antes de necesitar cruzar fronteras y cosas por el estilo. Así que uno vuelve a preguntarse si esto, quiero decir, hace un momento hablábamos de las tensiones dentro de la administración estadounidense con el presidente Trump. Algunos quieren una vía diplomática, otros prefieren una respuesta más militar. En Israel se ve la misma situación, lo mismo está ocurriendo allí. Esta mañana hablábamos de eso mismo dentro de Irán, donde hay un sector más belicista y otro más diplomático que intenta imponerse. Y lo mismo pasa en el lado ruso, salvo que allí el sector más duro está empezando a ganar terreno, porque ya lo han intentado. Cuando hablan de la operación militar especial, eso no es solo un eufemismo para que la guerra suene menos grave. En realidad, eso tiene implicaciones legales en Rusia. Si lo llaman guerra, significa algo distinto, y eso permite fijar otros objetivos. Le da al gobierno margen para hacer más cosas, les permite imponer una movilización, les permite obligar a que la economía pase a una situación de guerra, en la que ya no hay opción. Se les dice qué hacer, cambian lo que producen y así sucesivamente. Así que sería un paso muy importante si entraran oficialmente en guerra. Y si pasan de una operación militar especial a eso, implicaría un nivel de operaciones mucho mayor. Por eso cabe preguntarse, ¿están empezando a ganar influencia quienes defienden esa postura dentro de Rusia? ¿Por qué el presidente Putin aprobó esa ley ahora, autorizando al ejército a actuar en el extranjero? Porque antes no la tenían. Si no eran atacados físicamente por otro país, según la ley rusa, no podían salir fuera de sus fronteras. Y claro, ¿quién podría ser el primer objetivo de eso, sino los países bálticos en el norte? Es una cosa si estás lanzando misiles militares o de largo alcance contra Francia, Alemania o incluso el Reino Unido. Eso ya estaba en la lista de objetivos. Es una de las cosas que, por ejemplo, sugirió Karaganov. Pero si hablamos de las zonas bálticas, en cambio, podría tratarse de una situación militar más convencional. Porque hace muy poco, desde el lado occidental y en muchos países bálticos, se ha estado diciendo abiertamente que deberíamos tomar Kaliningrado, que es un enclave ruso físicamente separado de Rusia y que existe desde la caída de la Unión Soviética. Fue algo negociado, en fin, pero en cierto modo funciona como una base de misiles avanzada. Es una situación un poco extraña. Y mucha gente en Occidente, incluso en los últimos días, ha estado diciendo, vaya, eso es como una molestia, deberíamos simplemente ir y quedárnoslo, subir allí y tomarlo. Y claro, Rusia escucha todo eso y responde, sí, pues quizá deberíamos ir nosotros y tomar esto otro. Y por supuesto hay una población rusa considerable, una población étnicamente rusa en los países bálticos. Así que Putin firme este documento, ahora podría estar sentando las bases para decir, oye, si empezamos a hacer algunas cosas aquí, podríamos tomar esto. Y mira, todo el conjunto de los países bálticos, los tres, creo que sus fuerzas terrestres totales equivalen más o menos a una brigada de combate reforzada, algo así. Ni siquiera llegan al nivel de una división, sumando a todos. Así que, si Rusia quisiera hacer algo, sería como quitarle un caramelo a un niño. Quiero decir, no tienen posiciones defensivas, no tienen industria. No tienen nada, salvo el artículo 5. Es una de las cosas a las que se están aferrando. Si eso es lo único que les queda, mientras permiten que su espacio aéreo sea utilizado, según se dice, por Ucrania para entrar en el espacio aéreo ruso y lanzar ataques en el interior del país, entonces Rusia está diciendo, ya estáis implicados. Eso es lo que llevan diciendo. Hasta ahora no han hecho nada al respecto. Pero es algo a lo que vamos a prestar mucha más atención, porque hay muchas piezas que empiezan a moverse.
Veremos qué pasa durante la noche. Mañana por la mañana hablaremos seguro y os daremos una actualización de lo que pueda ocurrir mientras tanto. Pero, por ejemplo, overnight. But for example, Dmitry Medvedev has said, listen, Dmitry Medvedev ha dicho, escuchad, si atacamos objetivos fuera de Rusia o si golpeamos otro tipo de cosas, incluso dentro de Ucrania, eso podría ampliar la guerra. Él lo reconoce. Pero también dice, como algunos otros de los que hemos hablado últimamente, que podría ser un pecado mayor no hacerlo, porque eso invitaría a más ataques. Así que afirma que sí, que hay que seguir adelante y golpear aún más. Es posible, por tanto, que veamos ataques todavía mayores en el futuro. Y el hecho de que Rusia haya usado misiles Iskander en un par de ocasiones recientemente demuestra lo importantes que son para ellos y la prioridad tan alta que les dan, porque no disponen de muchos misiles Iskander. Han empezado la producción hace, creo, 8 o 9 meses. Algo así, al menos que sepamos. Así que probablemente no tengan muchos, porque es un sistema de misiles muy sofisticado y no llevan mucho tiempo fabricándolo. Por eso seguramente no tengan demasiados. Y el hecho de que ya hayan usado algunos indica que les dan una prioridad muy alta a ciertos objetivos. Veremos cómo se desarrolla todo eso, porque uno pensaría que querrían reservarlos para un posible enfrentamiento con la OTAN. En ese caso, esos misiles pueden alcanzar objetivos a gran distancia y causar bastante daño, mientras que tienen otros sistemas que podrían usar para ataques más locales. Pero no lo han hecho, así que eso significa que para ellos es una prioridad muy alta. Sea lo que sea, contra lo que dispararon, esas fábricas o instalaciones relacionadas con misiles realmente quieren dejarlas fuera de combate. Así que lo analizaremos, porque si seguimos avanzando así, sin rumbo claro, tendremos lo que John Mearsheimer llama un conflicto congelado. Es decir, un conflicto que sigue ahí, pero que no avanza. Y esa es parte de la frustración que sienten algunos en Rusia. Dicen, mira, a este ritmo no vamos a terminar en 1 o 2 años. ¿Y quién quiere librar una guerra interminable en la que sean cuales sean las cifras reales de bajas rusas, se mantendrán así? Y nadie quiere una pérdida constante de personal. Y además, eso no cambia nada en el campo de batalla. Así que veremos qué pasa con eso. Pero hay algunas cosas a las que hay que prestar atención, porque esto podría estallar justo cuando veamos lo que está ocurriendo con la guerra en Irán, y que Dios nos ayude si ambas cosas estallan al mismo tiempo. Podría ser un momento realmente complicado para la causa de la paz en gran parte del mundo, especialmente en el mundo occidental. Vamos a estar muy atentos a esto. Muchas gracias a todos, os lo agradecemos de verdad. Tenemos una buena programación con mucha gente interesante a lo largo de la semana. Gary, ¿qué tenemos mañana? No he visto la programación. ¿Qué tenemos mañana? Dem så chawur. Perdón, orgerin esperatur de Gary Histui. Creo que mañana tendremos al profesor Morandi. Y seguro que también estará Scott Ritter. Vale. ¿Nos atrevemos a decirle que el coronel Douglas va a volver? Sí, muy bien. Ese siempre es uno de los favoritos por aquí. Pero con Scott hablando del tema, porque si pasa algo durante la noche, no hay nadie más conectado con eso que Scott Ritter. Y el profesor Morandi, nadie mejor en el lado iraní para entender lo que puede o no estar ocurriendo allí. Así que no os perdáis ninguno de esos 2 programas mañana. Muy buen contenido para el resto de la semana también. Como siempre, si pasa algo, venid directamente aquí. Gary y yo os lo contaremos en el Daniel Davis Deep Dive. Exactamente. Y no olvidéis contarles a vuestros amigos, a los que les gusta escuchar podcasts. Decidles que añadan Daniel Davis Deep Dive a su lista de podcasts. Tienen que saber lo que vosotros sabéis. Pueden escucharlo donde ya consiguen sus podcasts. Solo tenéis que decírselo. Where they already get their podcast. You just got to tell them.